Ya, son 9 personas en el grupo. Hola. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a empezar primero. ¿Cuántas diapositivas tienen? Mm, Aproximadamente 66, sin contar las referencias bibliográficas ni la presentación, doctor. Y eso lo dividen entre 9, ¿eh? Entre 9 personas. Pues vamos a empezar primero con los pares. Alvisuri, después Atauchi, Valladares, Cáceres, pues seguimos con Almirón, Araos, Aymara, Blanco y Cáceres. Terminamos en ese orden. ¿Sí? ¿Qué Cáceres va primero, doctor? Por eso, o sea, primero empezamos con los números pares, luego los impares siguen. Ya empezamos con Alvisuri. Está bien, doctor. Voy a iniciar. Bueno, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. El día de hoy a mi grupo y a mí, pues nos tocó exponer sobre lo que es trastornos del equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Ok, primero, bueno, para esto primero vamos a tener que tener lo que es claro, los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es un ácido? Es toda sustancia capaz de ceder protones de hidrógeno, o sea, los hidrogeniones, ¿no? Como podemos ver abajo, aquí está cediendo su hidrogenión. Después también tenemos lo que es la base, es toda sustancia capaz de aceptar protones de hidrógeno. Entonces eso, ácido cede los protones de hidrógeno y la base va a aceptar protones de hidrógeno, los va a recibir. Siguiente. Ok, ahora vamos a ver cuál es el concepto de pH. Pues se va a definir como el logaritmo negativo en base a 10 de la concentración de hidrogeniones. Entonces el pH es igual a menos logaritmo de 10 de los hidrogeniones. Aquí abajito podemos ver desde cuándo se considera ácido, cuándo se considera básico y cuándo es neutro, ¿no? Generalmente nosotros sabemos que un pH neutro es desde 7, 7 a más básico, 7 a menos ácido. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver lo que son la concentración de hidrogeniones. La concentración normal de hidrogeniones en el líquido extracelular es de 40 miliequivalentes por litro. Entonces esto va a corresponder a un pH de 7.40, o sea, va a estar un poquito alcalino. La importancia de lo que son los hidrogeniones está dado por la alta reactividad de con las proteínas. Entonces esta va a cambiar su función. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver lo que es la producción de los hidrogeniones. El principal producto ácido del metabolismo celular es el dióxido de carbono, o sea, el CO2, que va a tener un 98% de la carga ácida total. Ahora vamos a ver lo que es el ácido potencial. Su hidratación va a generar lo que es bicarbonato y luego a la anhidrasa carbónica, que va a catalizar la formación de hidrogeniones y bicarbonato. Los ácidos fijos, 1 a 2% de la carga ácida y cuya principal fuente es el catabolismo oxidativo de los aminoácidos sulfurados de lo que es son las proteínas. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver los carbohidratos y los lípidos. Van a tener una concentración de 15.000 milímetros de CO2 y los aminoácidos de 50 a 100 miliequivalentes por día de hidrogeniones. Ok, ahora vamos a ver lo que es el equilibrio ácido-base. Se va a entender por equilibrio ácido-base el mantenimiento de la concentración de hidrogeniones dentro de parámetros normales, lo que se logra por la existencia de mecanismos de amortiguación. Entonces aquí vamos a tener sistemas buffer, que esta es la defensa inmediata frente a los cambios de pH, que la proporcionan los sistemas de buffers. Las sustancias buffer van a consistir en una solución de ácido débil y su base conjugada con la capacidad de captar o ceder protones
lo que les permite amortiguar los cambios de pH. De la relación existente entre la pKa de la ecuación y el pH del medio. ¿No? Como podemos ver aquí. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con los sistemas buffer de los diferentes sitios. Primero tenemos en el líquido extracelular y las proteínas plasmáticas y los fosfatos. Y en el líquido intracelular a las proteínas y a los fosfatos, y en el hueso al carbonato de calcio, y en la orina a los fosfatos y el amonio. En el líquido extracelular tenemos que el bicarbonato tiene una importancia, la hemoglobina, que permite el taponamiento de CO2, y en el hueso el carbonato de calcio, metabólicas prolongadas, y la orina una acidez titulable, y el amonio en una regulación de excreción de los hidrogeniones. Siguiente, por favor. El buffer de la hemoglobina. La característica de la hemoglobina como amortiguador es íntimamente vinculadas a la capacidad de disociación del grupo imidazólico y del aminoácido histidina unido al hierro que contiene el grupo hemo. Siguiente, por favor. En este grupo funcional, que es aproximadamente 7, tiene la especial propiedad de modificarse en función de la molécula de la hemoglobina. Está unida al oxígeno, que forma hemoglobina más oxígeno, y no hemoglobina. La oxihemoglobina es un ácido más fuerte que la hemoglobina desoxigenada porque su pH es menor. Esta propiedad le confiere una eficacia amortiguadora excepcional que se ve favorecida por el hecho de la hemoglobina. Por el hecho que la hemoglobina es una proteína muy abundante en la sangre, esta corresponde al 15% del total de las proteínas. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con el buffer del bicarbonato ácido carbónico. Este es el principal buffer del líquido extracelular. Este comprende a su ácido débil, que es el ácido carbónico, y a su base conjugada, que es el bicarbonato. La importancia de este buffer está dada por la posibilidad de regular de manera independiente la concentración de sus componentes. La concentración del CO2 por los pulmones y de HCO3 por los riñones. Siguiente, por favor. ¿De qué trastorno se trata? Los parámetros anteriores, y siguiendo este orden de pH, PCO2 y HCO3, hiato aniónico, nos permitiría reconocer el tipo de trastorno ácido-base de acuerdo al siguiente algoritmo. Tenemos un pH, cuando el pH sea menor de 7.35, vamos a estar hablando de una acidosis. Acá, si el HCO3 está disminuido, se va a hablar de una acidosis metabólica, y si el PO2 está aumentado, se va a hablar de una acidosis respiratoria. Cuando el pH normal, es de 7.3 a 7.45. Esto nos podría darse como un trastorno mixto cuando el PCO2 y el HCO3 están bajos, o el PCO2 y el HCO3 están aumentados, o cuando hay un aumento del hiato aniónico. Cuando el pH está mayor de 7.45, vamos a hablar de una alcalosis, y en esta alcalosis, cuando el HCO3
3 esté aumentada, se va a hablar de una alcalosis metabólica, y si el CO2 está disminuido, se va a hablar de una alcalosis respiratoria. Siguiente, por favor. Aproximadamente 3/4 partes del valor del hiato aniónico corresponden a la albúmina sérica, que es un anión, por lo que en la valoración del hiato aniónico se debe tener en cuenta si existe una hipoalbuminemia. Las acidosis metabólicas se van a dividir en función al valor del hiato aniónico. Ahora vamos a hablar sobre la acidosis del hiato aniónico aumentado. En esta acidosis va a predominar la ganancia del ácido, ya sea endógeno o exógeno. Estas son acidosis normoclorémicas, y el hiato aniónico aumenta porque hay más aniones, es decir, ácidos acumulados, que no se miden por el hiato aniónico y que tienen que compensarse con cationes, es decir, con el sodio. También vamos a hablar sobre una acidosis con hiato aniónico normal, y acá predomina la pérdida del bicarbonato, ya sea renal o gastrointestinal. Se denominan acidosis hiperclorémicas, y en acá el hiato aniónico se mantiene normal porque en la etiología se ha perdido un anión que sí entra en la forma del hiato, o sea, del bicarbonato. El anión cloro aumenta para compensar la pérdida del bicarbonato y mantener la electroneutralidad del plasma. Yo voy a continuar. Vamos a ver que es adecuada la respuesta secundaria. Vamos a ver que los tampones y el sistema de CO2 y HCO3 va a ser un mecanismo de compensación de tampones y una excreción renal de ácidos. Vamos a ver también que el equilibrio ácido-base del organismo va a ser posible a la interrelación de 3 sistemas. Primero va a ser el equilibrio ácido-base, que va a ser la compensación respiratoria íntimamente asociada al sistema anterior, que se va a iniciar en minutos y se va a completar en horas, y hacia la excreción renal del exceso del ácido, que va a llevar mucho más tiempo, ¿no? Lo siguiente, vamos a ver que la capacidad del tampón total del organismo va a ser aproximadamente de 1000 milimoles, que va a ser un 40% en el espacio extracelular y un 60% en el intracelular. En el medio extracelular, el principal tampón va a ser el par de CO2 y HCO3, que va a ser capaz de asumir en minutos gran parte de la carga ácida mediante la eliminación alveolar del CO2. Y esto va a resultar el efecto del tampón según la ecuación hidrógeno más HCO3, esta va a tener una formación, ¿no?, dentro del riñón, el hígado y el tubo digestivo, y el H2CO3 que va a salir con el aire inspirado en agua y CO2. También vamos a ver que el ion bicarbonato se va a combinar con un protón para formar el ácido carbónico, absorbiendo así los protones de la disolución y la elevación del pH sanguíneo, así como el agua se puede combinar con el dióxido de carbono que va a salir en el aire expirado, pero también, perdón, para también formar el ácido carbónico, y esto va a ser importante recordar en la siguiente reacción reversible. Acá vamos a ver que los tampones intracelulares van a ser por orden de importancia. Primero el anillo de imidazólico del aminoácido de histamina. El segundo va a ser el par de ion bicarbonato y CO2. Y el tercero va a ser el par de ácido fosfórico con fosfato de hidrógeno. A la excreción renal del exceso del ácido va a ser la que va a permitir regular finalmente el equilibrio ácido-base, y la participación renal puede resumirse primero en la reabsorción
del ion bicarbonato, que va a estar filtrado para evitar perder las bases. Segundo, va a ser la regeneración del ion bicarbonato, que va a excretar protones y que va a compensar al consumidor en forma de acidez titulable, fundamentalmente en los fosfatos, y amoniura. Tercero va a ser la eliminación del ion bicarbonato, que va a ser generado en excesos, y de los iones orgánicos y metabolizables. Vamos a ver las respuestas secundarias, que van a ser los mecanismos en compensación ácido-base, ya mencionados, que deben ser adecuados y proporcionados al trastorno ácido-base. Por lo tanto, van a existir múltiples compensaciones en los trastornos ácido-base metabólicos y también respiratorios, y entre estos la concentración del potasio plasmático. Esta va a ser muy importante evaluar la respuesta secundaria, y van a estar proporcionadas, ya que una compensación puede estar inadecuada. Esto va a implicar un factor de gravedad adicional al trastorno, ¿no? Y las principales respuestas secundarias de forma simplificada van a ser las siguientes. Primero, va a ser la acidosis metabólica. Por cada mol por litro de descenso del ion bicarbonato, debe bajar 1 miligramo de la PCO2. Y segundo, en la alcalosis metabólica, por cada milimol por litro de un aumento del ion bicarbonato, debe subir a 0.7 miligramos por la PCO2. Milímetros de mercurio, no es miligramos. Perdón, milímetros de mercurio, doctor. Disculpe. Ya. Continuando, vamos a ver que la respuesta secundaria no va a normalizar el equilibrio ácido-base, pero sí, ante una acidosis metabólica va a descender el PCO2 más de lo esperado, y se va a normalizar el pH. Para ello también vamos a ver que se va a tratar de un trastorno mixto del equilibrio ácido-base. En este caso va a ser la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria, ¿no? Y los trastornos mixtos vamos a ver que van a ser muy frecuentes, tanto en la práctica clínica, y también se van a poner en manifiesto en determinados, y la respuesta secundaria pueda llegar a ser adecuada o no. Y en cuanto a las compensaciones del potasio por cada 0.1 unidades que aumenta el pH plasmático y el potasio plasmático, vamos a ver que va a disminuir en un 0.6 milimoles por litro, y también vamos a ver que va a ser viceversa. Para ello, también los parámetros van a ser importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la acidosis metabólica, el ion bicarbonato va a estar menor a 5 milimoles por litro, y esto va a indicar que la capacidad del taponamiento se va a estar agotando, y también los valores extremadamente bajos del PCO2 va a poner en manifiesto la capacidad respiratoria compensatoria, y puede llegar a alcanzar su límite, ya que va a progresar el trastorno, que puede sobrevenir a un grado letal de acidosis, ¿no? Ya. Respecto a la gasometría arterial o venosa en la interpretación de los trastornos ácidos-base, vamos a ver que en esta interpretación del equilibrio ácido-base se va a basar en la gasometría arterial. Sin embargo, esta va a ser una prueba un poco dolorosa y con más riesgo de complicaciones que la gasometría venosa, que es la más utilizada hoy en día. Los datos obtenidos por la gasometría venosa no siempre van a ser intercambiables con los de la gasometría arterial. En el cuadro, es decir, por ejemplo, el pH de una muestra tomada en la vena central puede llegar a ser menor que en la arterial. Esta podría estar entre un 0.03 y un 0.05 de unidades
menor que el arterial, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver una correlación de los gases venosos y arteriales en la función de origen de la muestra. Ya, por último, vamos a ver que el pH y el ion bicarbonato van a ser muy similares, con una mínima variación en función a la extracción venosa. Esta puede ser de una vena central o periférica. Y la PaCO2 siempre va a ser de mayor muestra venosa y además con mucha dispersión en la función del grado de perfusión tisular, por lo que no siempre va a ser útil la PaCO2 venosa para estimar tanto la gravedad y la compensación ante un trastorno de ácido base. Pero si hay dudas en ese sentido, puede realizar una gasometría arterial. Respecto a la PaCO2 de venas braquiales o también sea de la vena femoral, va a reflejar muy bien el sistema del tampón tisular. Es por ello que en la situación de la hipoperfusión tisular, vamos a ver que la PaCO2 va a estar aumentada, lo que va a disminuir tanto la capacidad del tampón de bicarbonato, que va a terminar favoreciendo tanto la acidosis intracelular. Esta situación no la va a detectar la PaCO2 de una gasometría arterial. Y respecto a la sangre capilar, vamos a ver que va a estar reflejada de forma precisa tanto en la PaCO2 y el pH comparado en la gasometría arterial. Ya. Respecto a la acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado, vamos a ver que se va a originar en términos generales por un incremento de la carga de ácidos, bien por el aporte ya sea por bien un aporte exógeno, ya sea por una intoxicación de alcoholes como metanol, o puede ser más frecuente por alguna alteración metabólica, y esta va a inducir la producción endógena de ácidos como la cetoacidosis diabética o la acidosis láctica, que van a ser las dos causas más frecuentes de acidosis metabólica. Para ello, la tasa de producción de hidrogeniones va a estar conocida por la gravedad de la acidosis, que va a ser máxima tanto en la acidosis láctica por hipoxia hasta en un 72 miliosmoles por minuto en la anoxia completa. Bien, ahora, bueno, vemos en este cuadro las principales causas de acidosis metabólica. Y también podríamos, ¿no? Siguiendo su abordaje diagnóstico. Vemos en el lado izquierdo, ¿no? Y está en la acidosis metabólica con hiato aniónico elevado, cuando es de más de 12 mil equivalentes por litro. Después tendríamos que ver cómo están las cetonas, si están elevadas o si no hay o están algo elevadas. Si están muy elevadas, tendríamos que ver después la glucemia, cómo está la glucemia. Si esta está elevada, podría ser la causa una cetoacidosis diabética. Si la glucemia no está elevada, la causa podría ser una cetoacidosis no diabética. Ahora, si las cetonas están algo elevadas o no están elevadas, el paso siguiente sería ver el lactato sérico. Si el lactato sérico está elevado, las causas podrían ser una acidosis láctica A o una acidosis láctica tipo B. En la A, las causas podrían ser una hipoxia, una hipoperfusión o una sepsis. Y si es de tipo acidosis láctica B, podría ser por alcoholes, por metformina, por neoplasias, por hepatopatías o por intoxicación por cianuro, ¿no? En los incendios. Y si tendríamos un lactato sérico que no esté elevado, tendríamos que buscar otras causas de acidosis. Siguiente, por favor.
En cuanto a la sintomatología de la acidosis metabólica, independientemente si el hiato aniónico va a depender de la gravedad de la acidosis y del tiempo de evolución, esto va a implicar cambios en la función pulmonar, en la función cardiovascular, en la función musculoesquelética. Va a haber un aumento de la ventilación, que lo vamos a ver como una hiperemia, o también por una taquimia, y más frecuentemente como una batimia, o una combinación de estas. Cuando hay una acidemia grave, va a favorecer que haya una menor contractibilidad cardíaca. Y la respuesta a las catecolaminas, y va a haber la aparición de arritmias ventriculares, que van a ser fatales. La acidosis metabólica crónica, como la de las acidosis tubulares renales o de la enfermedad renal crónica, va a favorecer que haya problemas esqueléticos, porque va a haber una liberación de fosfato y calcio, ¿no?, del hueso, para poder, como lo que tampona, ¿no?, el exceso de ácido. Y esto va a contribuir que en los riñones, en los niños, perdón, haya un crecimiento inadecuado. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, en las acidosis metabólicas, la clave del tratamiento va a ser bloquear la fuente de la producción de ácido. Por ejemplo, en las cetoacidosis diabéticas va a ser, bloqueamos aportando insulina. Esto vamos a tener siempre en cuenta las compensaciones que existan, ¿no? Y también la tasa de producción de ácido y su causa. Por ejemplo, en las acidosis lácticas, por hipoxia o por intoxicación o por alcoholes, van a ser más graves porque van a tener rápida evolución. Siguiente, por favor. Acá tenemos que tener en cuenta, en especial precaución a la hora de poder planificar el tratamiento, hacer una detección de la hipopotasemia, ya que en este caso se va a implicar un déficit de potasio grave. Las reposiciones de bicarbonato intravenoso en las acidosis agudas con hiato aniónico elevado tiene que ser muy cautelosa. Solo tenemos que aplicar en algunas circunstancias. Por ejemplo, en las hiperpotasias extremas, cuando hay descensos mortales potenciales del pH, y pues siempre tenemos que valorar los riesgos y los beneficios. Como vemos acá en la tablita, vemos, ¿no?, las posibles ventajas y los inconvenientes de la administración de bicarbonato intravenoso. Las ventajas, tendríamos que vamos a ver una mejoría hemodinámica, va a haber una mejor contractibilidad vascular y contractibilidad miocárdica, va a haber una mejora en la hiperpotasemia, va a haber una prevención de la caída abrupta de la osmolaridad cerebral, y va a haber una mejora del metabolismo celular y del efecto insulínico. Pero también vamos a tener inconvenientes como la hipopotasemia, la hipocalcemia y la tetania, la prolongación del intervalo QT, la hipoventilación y la hipercapnia. Va a haber una precipitación de hipofosfatemia, va a haber una aparición de la alcalosis de rebote, podemos ver una acidosis intracelular, o también una progresión de las calcificaciones vasculares, o también podemos inducir un estado hiperosmolar, si es que se utiliza más bicarbonato. Siguiente, por favor. Dentro de las consideraciones específicas que hay que tener en cuenta son que los aniones que no son medidos en el hiato aniónico van a proporcionar una estimación bastante aproximada de la capacidad de la generación de bicarbonato, ¿no?, el bicarbonato potencial. Y una vez controlada esta situación, esta situación que va a generar, ¿no?, la acidosis. Otros métodos para la corrección de acidosis van a ser la hemodiálisis, tenemos la aspiración de contenido gástrico,
la administración de pentagastrina y la ventilación mecánica. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, ahora vamos a hablar sobre la cetoacidosis diabética. Esta se va a caracterizar por hiperglucemia, acidosis metabólica, cetonuria, y también va a haber aumento de los cuerpos cetónicos corporales. En sí va a representar la complicación metabólica aguda más grave de la diabetes mellitus. No es una complicación exclusiva de esta. En otros países, 1 de cada 3 hospitalizaciones por cetoacidosis diabética es en diabéticos tipo 2. Siguiente, por favor. Ahora, la problemática de la acidosis es debida al acúmulo de cetoácidos por el déficit de insulina. Se agrega el déficit de agua, del volumen circulante, la coexistencia de acidosis láctica y el déficit de potasio, que de repente, a su vez, de la duración y magnitud de la poliuria secundaria, el mal control glucémico y del grado de reposición de las pérdidas. El plan general de tratamiento debe incluir lo siguiente. Primero, insulina para frenar la producción de hidrogeniones, reexpansión del volumen extracelular y corrección del posible déficit de potasio. La decisión de administrar un no bicarbonato debe ser valorado con detenimiento. Siguiente, por favor. Acá vamos a tener un cuadro del volumen de sodio y agua libre. Déficit típico de sodio de 5 a 10 miliequivalentes por kilo. El tratamiento va a ser de 1 a 21 de suero salino al 0.9% en 1 o 2 horas, seguido de 15 a 20 mililitros por kilo por hora hasta normalizar la bulimia. Si es un déficit típico de 5 a 6 litros, el tratamiento va a ser tras normalizar la bulimia, seguir con el suero hiposalino al 0,45%, de 4 a 14 mililitros por kilo por hora. Si hay un déficit típico de potasio, de 5 a 7 miliequivalentes por kilo, vamos a administrar de 20 a 40 miliequivalentes por litro de suelo infundido. En caso de hipofosfatemia grave, esto quiere decir menor de 0.5 miligramos sobre decilitro, tenemos que administrar en forma de fosfato potásico. Si es un déficit típico de fosfato, si es variable, tenemos que administrar de 20 a 30 miliequivalentes de fosfato en 1 litro de solución intravenosa. Y finalmente, el HCO3, si es un déficit típico, 3 miliequivalentes por kilo del peso de la persona, ¿no? El tratamiento sería de usuario en forma de bicarbonato de 1 sobre 6. Siguiente, por favor. Ya, perfecto. Los fármacos inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 pueden producir cetoacidosis diabética tanto en diabéticos tipo 1, que vendría a ser del 4 al 6%, como en diabéticos tipo 2, que tendría una incidencia comunicada de 0,16 a 0.76 casos por 1000 pacientes al año. Se trata de una cetoacidosis con glucemias habitualmente inferiores a 250 miligramos sobre decilitro. Si bien la clínica es la habitual de la cetoacidosis diabética, esto quiere decir que se presentan náuseas, vómitos, dolor abdominal, anorexia, confusión, somnolencia, entre otros. Como factores precipitantes se han descrito cualquier enfermedad aguda e intercurrente que produzca inanición. El ayuno periquirúrgico, la deshidratación y los cambios dietéticos abruptos, o dietas pobres en hidratos de carbono, la ingesta excesiva de alcohol y el embarazo. Siguiente, por favor. Ya. La patogenia incluye el descenso de la producción de insulina, el estímulo directo para liberar glucagón por el páncreas, el aumento de la cetogénesis hepática y el descenso del aclaramiento del acetoacetato y beta-hidroxibutirato por el riñón. El diagnóstico debe sospecharse en todo diabético tratado justamente con
con fármacos inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, que presente clínica sugerente de cetoacidosis diabética. Aunque la glucemia no esté muy elevada, la acidosis metabólica con hiato aniónico elevado y cetonemia, cetonuria, igual. Tenemos que tener en cuenta también que las tiras de orina no son útiles para el diagnóstico, ya que no detectan el cetoácido hidroxibutirato, que es predominante en estos casos. El tratamiento es de cualquier cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Se conoce como acidosis láctica cuando existe un lactato sérico mayor a 2 milimoles sobre litro, un pH menor a 7.35 y un POC2 menor a 42 milímetros de mercurio. Existen dos tipos de acidosis láctica. La acidosis láctica tipo A o acidosis anaeróbica es una acidosis grave porque la velocidad de la producción de ácido láctico se eleva. Esta va a causar hipoxia por exceso de formación de ácido láctico. La hipoxia va a estimular la glicólisis anaeróbica y esta va a generar piruvato. El piruvato se va a metabolizar con el ácido láctico. En este caso, el tratamiento es el aporte tisular de oxígeno. Como segundo tipo tenemos la acidosis tipo B o acidosis aeróbica. Es causada por la disminución del metabolismo hepático del ácido láctico en ausencia de hipoxia. En el cuadro se observan las causas del tipo de acidosis láctica. Justamente acá tenemos la acidosis láctica tipo A, falta de aporte tisular de oxígeno, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, shock hipovolémico, acidosis láctica tipo B o acidosis aerobia, intoxicación por etanol, metanol, también tenemos el déficit de tinina y más. Siguiente, por favor. Ya, la acidosis láctica secundaria del tratamiento por metformina. Esta acidosis es poco frecuente y tiene una elevada mortalidad. En esta acidosis el lactato y la alanina se convierten en un piruvato por mediación de la metformina. La metformina se elimina mediante la secreción tubular. Entonces la metformina se verá elevada cuando hay alteración en la función renal. Existen 3 escenarios donde hay una interacción entre la metformina de la acidosis metabólica, y estos son la sobredosis de metformina, que tiene un buen pronóstico, la asociación casual en la que hay una circunstancia que condiciona una acidosis láctica, por ejemplo un shock, insuficiencia cardíaca o hepática, o una acidosis láctica de otra causa junto a una insuficiencia renal aguda que conduce a la acumulación de metformina que agrava a la vez la acidosis láctica. Los dos últimos que acabo de mencionar, o sea, la asociación casual que condiciona la acidosis láctica y la acidosis láctica junto a otra insuficiencia renal, tiene una mortalidad de 40-50%. El tratamiento es el de la enfermedad de base y suspender la administración de metformina, medidas de soporte, bicarbonato y medidas de depuración extrarrenal en la acidosis muy grave. Siguiente, por favor. Bien, en la acidosis láctica en el paciente oncológico, esta vendría a ser una acidosis láctica de tipo B, consecuencia en sí del metabolismo de la propia masa tumoral, ¿no? Que condiciona en sí a una liberación de ácido láctico que puede ser tan masiva que sobrepasa la capacidad de metabolismo hepático del exceso de ácido láctico, ¿no? Esta acidosis se asocia principalmente a neoplasias hematológicas, en especial los linfomas, ¿no? Que constituyen masas tumorales de gran tamaño con una gran tasa de proliferación. También se asocia a tumores sólidos, en especial a las neoplasias pulmonares y al cáncer de mama. La producción tumoral de ácido láctico es lo que se conoce como el efecto de Warburg, y es que las células neoplásicas tienden a convertir la glucosa en lactato, independientemente de la situación aerobia o no del medio, ¿no? A diferencia de las células no neoplásicas, que en condiciones de oxigenación adecuada metabolizarán lo que es la glucosa a piruvato, ¿no? Básicamente. El pronóstico es desfavorable a corto plazo, con una mortalidad del 80% o mayor en horas y días. El único tratamiento eficaz en sí es disminuir la masa tumoral mediante quimioterapia, mientras que hace efecto, se le puede aportar un tratamiento de soporte en sí al paciente que pasa por hemodiálisis, ¿no? Para mantener en sí el equilibrio ácido-base, o la administración en este caso de tiamina, que podría ser útil al favorecer la conversión de acetilcoenzima A del piruvato y no al lactato, ¿no? Siguiente, por favor.
La acidosis metabólica secundaria a intoxicación por alcoholes, en este caso el metanol, el etilenglicol, propilenglicol, isopropanol y etilenglicol, son acidosis graves que se caracterizan por hiperosmolalidad y acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado. El retraso en el diagnóstico aumenta en sí el riesgo de daño orgánico reversible y de muerte, ¿no? La clínica depende del tipo de alcohol ingerido en sí y del tiempo de evolución también. Para el diagnóstico en sí, el dato de mayor utilidad, además de la medida directa del tóxico, es el cálculo del hiato osmolar. La diferencia entre la osmolaridad mediada por el osmómetro y la calculada se va a dar por la siguiente ecuación, ¿no? Que vendría a ser la osmolaridad calculada sería igual a 2 por el sodio, por el fósforo, más la glucosa por miligramos por decilitro, entre 18, ¿no? Más el boom, que vendría a ser el nitrógeno ureico, sobre miligramos por decilitro, sobre 2,8. Si en vez del boom del nitrógeno ureico se usa lo que es la urea, tendríamos que igualar el boom igual a una urea sobre 2,14. En sí, la ecuación saldría a una osmolaridad calculada igual a 2 por P más la glucosa, 2 por sodio, perdón, P, más la glucosa, miligramos por decilitro, sobre 18, más la urea por miligramos por decilitro, sobre 5,6, ¿no? Si el hiato osmolar va a terminar mayor a 20 miliosmoles por litro, implica en sí la existencia de un osmol no medido, ¿no? Y no detectado en sí por los autoanalizadores habituales, que vendrían a ser habitualmente los alcoholes, ¿no? Las intoxicaciones en sí por alcoholes son graves y precisan un tratamiento agresivo y precoz que incluye lo que es el lavado gástrico, que es muy poco eficaz en sí, el bicarbonato, que favorecería la excreción urinaria de alcohol, también la administración de etanol o fomepizol, que compiten con la enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? En sí, para para evitar que se acumulen metabolitos tóxicos y hemodiálisis para eliminar el tóxico. Siguiente, por favor. Luego de eso tendremos la acidosis metabólica por paracetamol. En este caso, el láctico es normal y la clave diagnóstica se obtiene de la anamnesis, básicamente, ¿no? La clínica enzimata, parece. En esto tendremos que el consumo de dosis altas y prolongadas en el tiempo de paracetamol y el hallazgo de un gap urinario positivo por eliminación urinaria del anión 5-oxoprolina, ¿no? Los factores de riesgo, básicamente la acidosis metabólica por paracetamol es el sexo femenino, tratamiento prolongado con paracetamol, el abuso de alcohol, enfermedad hepática, malnutrición, embarazo, enfermedad renal, la sepsis, flucoxacilina y la bicabatrina y metilmicina, ¿no? El tratamiento se basa básicamente en suspender el paracetamol bicarbonato y la administración de acetilcisteína, que favorece la normalización de los niveles de glutatión y el restablecimiento del metabolismo del ácido glutámico. Siguiente, por favor. Bien, otro tema es la alcalosis metabólica, que se caracteriza básicamente por un aumento del pH, en este caso un descenso del hidrógeno, de la concentración plasmática de bicarbonato, ¿no? Que vendría a ser un trastorno primario. De la PCO2, que vendría a ser un trastorno secundario, y se define básicamente como un pH mayor a 7,45 y aumento del bicarbonato plasmático por encima de 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tendremos la etiología. Dentro de la etiología, para el desarrollo de una alcalosis metabólica, hace falta en sí una causa inicial, ¿no? Que por lo general es la pérdida exagerada de ácidos, que vendrían a ser hidrogeniones, y un factor de mantenimiento que evite que se elimine el exceso de bicarbonato por la orina, ¿no? Las principales causas de alcalosis metabólica se resuelven en este cuadro, donde tenemos que las más frecuentes son los vómitos y diuréticos. Los vómitos o el drenaje de jugo gástrico representan en sí para el organismo un suplemento de bicarbonato equivalente a la cantidad de ácido perdido, ¿no? Esto en un principio determina un aumento de la excreción renal de bicarbonato sódico y potásico. Luego, cuando las pérdidas gástricas y urinarias superan la cantidad ingerida, a menudo reducida por los vómitos, se produce lo que es una contracción de volumen extracelular con la consiguiente reabsorción proximal de bicarbonato y perpetuación de la alcalosis, ¿no? Aunque cesen los vómitos, la alcalosis persistirá hasta que se corrige el déficit de volumen y de cloro. Los
diuréticos tiazídicos y los de ASA, administrados a dosis elevadas o por vía intravenosa, y sobre todo en pacientes sometidos a restricción sódica, ¿no? Pueden provocar, en este caso, una importante alcalosis metabólica debido a una pérdida rápida de cloruro sódico por orina, ¿no? Sí, una alcalosis por contracción. Siguiente, por favor. Dentro de su patogénesis encontraremos lo que es una elevación de la concentración plasmática de bicarbonato por pérdida de hidrogeniones, en este caso urinaria o gastrointestinal. Vamos a tener movimiento de hidrogeniones hacia la célula, administración de bicarbonato o contracción de volumen con una cantidad constante, en este caso relativa, de bicarbonato extracelular, ¿no? Veremos lo que es una disminución de la excreción renal neta de bicarbonato por inadecuada reabsorción o una reducida secreción, ¿no? Una depresión efectiva de volumen y una disminución de cloruro y una hipocalemia. La aldosterona estimula en sí la secreción de hidrógeno y de potasio y favorece la reabsorción de sodio, ¿no? En las porciones distales del nefrón. Por lo tanto, la secreción excesiva de aldosterona o de algún otro mineralocorticoide resultará en pérdida de hidrógeno y alcalosis metabólica, sobre todo en presencia de hipocalemia, ¿no? La depresión grave, en este caso de potasio, que es el potasio sérico menor a 2.000 equivalentes por litro, se acompaña de alcalosis moderada, y este tipo de alcalosis no responde a la administración de sodio de cloro sódico y pero sí a la de cloro potásico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, no hay síntoma alguno ni signo clínico específico de alcalosis metabólica. En la alcalosis intensa, cuando el pH es mayor de 7,55, puede observarse alteraciones en el sistema nervioso central, como son confusión mental, estupor, predisposición a las convulsiones e hipoventilación importante en pacientes con insuficiencia renal. También pueden aparecer arritmias cardíacas, auriculares y ventriculares, con prolongación del segmento ST y ondas U. Siguiente, por favor. Los datos de laboratorio característicos van a ser el aumento de la concentración de bicarbonato en plasma y también del pIH. También vamos a poder observar un aumento compensador de CO2 y vamos a ver que con frecuencia existe hipotasemia por intercambio transcelular. Esta va a ser más intensa cuando está causada por diuréticos y también puede observarse hipomagnesemia por un aumento de las pérdidas urinarias de este catión. La determinación de la concentración de cloro en orina va a resultar muy útil para lo que es el diagnóstico de una alcalosis metabólica. En las formas con reducción de volumen, el cloro en orina va a ser generalmente inferior a 10 miliequivalentes por litro o milimoles por litro. Por el contrario, en los hiperimenalocorticismos y en el síndrome de Bartter, el cloro en orina suele ser superior a 20 miliequivalentes o milimoles por litro y son resistentes al tratamiento con cloruro sódico. La alcalosis metabólica ya también puede asociarse a una acidosis o alcalosis respiratoria, cuya presencia puede diagnosticarse observando si el incremento de CO2 es superior o inferior al esperado. Siguiente, por favor. Ya también una acidosis metabólica con hiato aniónico normal. Bueno, el mecanismo primario va a ser el descenso de la concentración plasmática de bicarbonato, que esta se acompaña de una elevación proporcional de lo que son las cifras de cloro plasmático. Este descenso puede deberse a causas extrarrenales o a causas renales. La determinación del hiato aniónico urinario va a permitirnos distinguir entre el origen extrarrenal o renal de la acidosis metabólica. Como podemos ver en el cuadro, si cloro es mayor a sodio más potasio, va a existir un catión acompañante, habitualmente lo que es el amonio, lo que indica que el mecanismo de acidificación está intacto y que la causa de acidosis es extrarrenal. Esta va a ser habitualmente gastrointestinal. Y si el cloro es negativo menor a sodio,
más potasio, no hay una excreción de lo que es el amonio, por lo que el origen es renal. Una excepción va a ser la presencia de otro anión medio, por ejemplo, lo que es el beta hidroxibutirato. Siguiente, por favor. Ya. Con respecto al tratamiento, el tratamiento con bicarbonato va a ser menos restrictivo que en las acidosis metabólicas con hiato aniónico aumentado. Este se va a utilizar si el pH es menor a 7,20, todo con el fin de aumentar el pH hasta esta cifra. Debe administrarse en las primeras 24 horas a la mitad de la dosis calculada. Pasadas las primeras 24 horas, se va a volver a calcular el déficit de bicarbonato. Ya, se va a volver a calcular el déficit de bicarbonato y se seguirá corriendo lo que es la concentración de manera parcial, evitando lo que es la corrección total rápida, porque la hiperventilación secundaria a la acidosis puede persistir unas horas después de lo que es la corrección y ya también producirnos lo que es una alcalosis respiratoria. Esto puede causar más problemas que lo que es la acidosis inicial. Ya. La diarrea grave nos va a producir lo que es una acidosis hiperclorémica y deshidratación. En casos extremos, el colapso circulatorio o el ayuno prolongado nos va a poder añadir un componente de la acidosis láctica por una hipoperfusión tisular o por cetoacidosis en el caso del ayuno. Los pacientes que suelen abusar de los laxantes van a presentar una depresión crónica del volumen extracelular junto con una hipopotasemia. Estos enfermos generalmente sufren una acidosis metabólica, pero en el caso no infrecuente de que también tomen diuréticos puede observarse lo que es una alcalosis metabólica asociada. Y en el tratamiento de esta va a consistir en la administración de suero salino fisiológico y potasio, añadiendo bicarbonato intravenoso en la acidosis aguda y un pH menor a 7,2, o en caso de acidosis crónica, un bicarbonato oral, si el bicarbonato plasmático va a ser inferior a 22 milimolios por litro. ¿Qué pasó? Hola. Doctor, creo que mi compañera se quedó sin internet. El siguiente que le toca que continúe. Son grupo. ¿No hay del grupo nadie que continúe? Le toca hablar con Amable, doctor. ¿No está? Perdón, doctor, no sé por qué no podía encender mi micro. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar hablando sobre la acidosis tubular renal. Esta se va a producir como consecuencia de las enfermedades renales, las cuales pueden aparecer dos tipos de acidosis metabólicas, ¿no? Acá abajo podemos recordar el concepto de anión, el cual se va a basar en lo que es el principio de la electroneutralidad. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta acidosis tubular se va a producir por pérdida renal de bicarbonato, ya sea por incapacidad de reabsorción del mismo o bien por incapacidad de secreción de hidrogeniones. Es una acidosis hiperclorémica y por tanto, por definición, con GAP normal. Existen 4 tipos fundamentales de acidosis tubular renal, ¿no? Las cuales son estas de acá abajo. La acidosis tubular renal distal o tipo, la acidosis tubular renal proximal o tipo 1, combinada tipo 2, tipo
¿Qué pasó? ¿Terminó, Miriam? No, doctor, disculpe, se me salió un ratito la pantalla. Perdón. No sé qué pasó, un segundito. Ya comparto. ¿Se ve, no? Se ve. Perdón. Se me fue el internet por un segundo. Ya, entonces, vamos a hablar entonces sobre la acidosis tubular renal proximal y distal, que serían los tipos 2 y 1. Muy bien. El tratamiento de la acidosis tubular renal proximal y distal va a consistir en la administración de bicarbonato sódico, y la diferencia principal es que en la acidosis proximal tipo 2, la dosis debe ser más alta, y aproximadamente estamos hablando de 3 miliequivalentes por kilogramo por día, mientras que en la acidosis distal tipo 1, la dosis es menor, aproximadamente 1 miliequivalente por kilogramo por día. Se recomienda que al menos una parte del aporte de bicarbonato se realice como sal potásica para poder prevenir de esta manera la hipopotasemia. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la acidosis tubular tipo 4, se trata de la forma de acidosis cuya incidencia ha aumentado más en el medio hospitalario, ¿ya? Esto se debe a un defecto en la producción o acción de la aldosterona, como hipoaldosteronismo hiporreninémico. Se asocia con frecuencia a diabetes mellitus, también a edad avanzada, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en este caso el SIDA, nefropatías intersticiales, uropatía obstructiva, trasplante renal y también la administración de determinados fármacos, ¿no? En este caso AINES, bloqueantes del eje renina-angiotensina, aldosterona, heparina y ciclosporina, entre otros. Entonces, este puede manifestarse o agravarse en presencia de una insuficiencia renal. Acaba de cursar con acidosis metabólica hiperclorémica y también hiperpotasemia, así como con déficit en la excreción renal de amonio, aunque el pH urinario se mantiene inferior a 5.5. Acá puede aparecer un cuadro clínico similar en la insuficiencia suprarrenal primaria, con hipoaldosteronismo o bien con el empleo de diuréticos ahorradores de potasio. Diuréticos y resinas de intercambio catiónico, ¿ya? Lo que va a mejorar la producción renal de amonio y también de esta manera va a mejorar la acidosis. Ahora, importante, no debe restringirse el aporte de sal, ya que, esto a fin de mejorar la llegada del sodio al túbulo distal, ¿no? En los casos de hipoaldosteronismo podría ser necesario también administrar lo que es la fluorhidrocortisona en dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por día. Siguiente, por favor. Ok, acidosis en la insuficiencia renal. La incapacidad renal para poder excretar amonio y ácidos orgánicos conduce a una acidosis metabólica que generalmente se manifiesta con filtrados glomerulares que son inferiores a 20 mililitros por minuto. ¿Ya? La acidosis es a menudo de tipo mixto, con hiato aniónico moderadamente elevado. Es conveniente tratar la acidosis renal, que conduciría a la larga a la desmineralización ósea. El tratamiento debe iniciarse cuando las cifras de bicarbonato plasmático lleguen a descender por debajo de 20 miliequivalentes por litro. Se utiliza bicarbonato sódico en dosis bajas, 1 miliequivalente por kilogramo por día o incluso menos. En los niños la acidosis debe corregirse agresivamente, ya, para facilitar el crecimiento óseo normal.
En una revisión sistemática reciente se muestra cómo la utilización de bicarbonato en la enfermedad renal crónica disminuye su progresión. Y sin que se lleguen a observar efectos perjudiciales de la expansión de volumen asociada al tratamiento con el bicarbonato, lo que apoya la importancia de corregir esta acidosis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la acidosis hiperclorémica por suero salino fisiológico. Uno de los efectos más importantes que suceden tras la administración de suero fisiológico va a ser la generación de una acidosis hiperclorémica, la cual se puede ver en otras situaciones como la cetoacidosis diabética y también algunos tipos de acidosis tubular renal. Sin embargo, la etiología más común de este tipo particular de acidosis va a ser la ocurrencia tras la administración de grandes cantidades de suero fisiológico. Siguiente, por favor. Muy bien. Alteraciones del equilibrio ácido-base de origen respiratorio. Siguiente. Ya. Bueno, el metabolismo oxidativo va a generar 12.000 a 15.000 milimoles por litro diarios de CO2, ¿no? Que después van a pasar al plasma en forma de ácido carbónico y finalmente son eliminados por la ventilación alveolar. Tenemos estímulos de la respiración. Estos son el CO2 y en menor medida también la presión parcial de oxígeno, especialmente cuando hay presiones arteriales menores a 50 milímetros de mercurio. Las alteraciones en la ventilación alveolar influyen notablemente en lo que es el equilibrio ácido-base intracelular y también extracelular, así también en la capacidad de tamponamiento ante las acidosis metabólicas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar con lo que es la acidosis respiratoria. Bien. Se considera acidosis respiratoria a la reducción del pH sanguíneo por una retención primaria del CO2. Siempre va a haber una alteración de la ventilación a menos de 7.35, entre 7.35 y 7.45. El de carbono, el carbonato se encuentra. ¿Qué pasó, Angie? Doctor, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos. Ya. Entonces, como causas tenemos que pensar en enfermedades del pulmón que retengan, como puede ser la EPOC, ¿no? Sus principales causas son etiológicas, pueden ser alteraciones de la ventilación pulmonar, obstrucción de la vía respiratoria, como ya les había dicho, EPOC, síndrome de apnea del sueño, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, edema pulmonar, otras enfermedades de vía respiratoria.
Tenemos que la acidosis respiratoria aumenta ligeramente en calcio iónico y también favorece a la redistribución extracelular del potasio. Aunque sabemos que la hipercalemia que la acompaña es leve. Siguiente, por favor. Bien, el diagnóstico. El diagnóstico es sencillo por los valores de gasometría. En estos casos, eh, los valores de gasometría, en este caso arterial, y muestra una PCO2 elevada, mayor a 45 milímetros de mercurio, junto a un descenso del pH. La determinación del gradiente alveolo-arterial de oxígeno permite distinguir si la causa de acidosis respiratoria es una enfermedad pulmonar intrínseca, si es que el gradiente es mayor a 20 miligramos de mercurio, o si la hipoventilación es de origen central o se debe a la alteración de pared torácica o de los músculos inspiratorios. En este último caso, el gradiente suele ser normal. Tenemos aquí la ecuación de gradiente alveolar, es gradiente alveolar igual a la presión parcial de oxígeno en aire inspirado menos 1.25 por la presión parcial de dióxido de carbono, menos la presión parcial de oxígeno. Entonces, presión parcial de oxígeno en aire inspirado igual a la FiO2 por presión atmosférica menos presión de vapor de agua igual a 0.21 por 760 menos 47. Esto da un resultado igual a 150 milímetros de mercurio. Los valores normales se encuentran entre 5 a 10 milímetros de mercurio en menores a 30 años y de 15 a 20 en mayores de 30. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? El abordaje terapéutico se basa en aumentar la ventilación alveolar eficaz, tratando la causa subyacente. Aumentar únicamente el aporte de oxígeno puede favorecer a la depresión del centro respiratorio, entonces también debe adjuntarse a otras medidas específicas, o sea, farmacoterapia broncodilatadora, puede ser también ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. En cuanto a la corrección de hipercapnia, puede producir alcalosis metabólica, que responde bien a la expansión con suero salino. Si está contraindicado el suero salino por coexistir en un estado edematoso en el paciente, la administración de acetozolamida puede ser de utilidad, ¿no? Puede favorecer a la bicarbonaturia. No se recomienda el uso de bicarbonato en esta acidosis respiratoria, ya que se metabolizaría en CO2 y esto empeora la acidemia en el paciente, porque la ventilación alveolar está comprometida. Sin embargo, también se ha planteado la posible utilidad del tratamiento de bicarbonato en la acidosis grave o la acidosis mixta, que es acidosis respiratoria y acidosis metabólica, o en la hipercapnia permisiva del paciente en ventilación mecánica. Esto es con el objeto de disminuir las deleterias o consecuencias en la acidemia grave. Sin embargo, no hay estudios aún controlados que confirmen los beneficios, ¿no?, de esta última terapia y en cualquier caso no debe plantearse si es que existiera acidosis respiratoria simple. Siguiente, por favor. Bien, alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es un trastorno de ácido base que aparece en cualquier proceso que reduzca la presión parcial de dióxido de carbono arterial, ¿no? Esto es a consecuencia de una hiperventilación alveolar. Ya que sucede esto, de forma compensadora, el cuerpo va a disminuir el bicarbonato plasmático. Es el trastorno de ácido base más frecuente. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Se quedó dormida Dalí. Creo que es internet, doctor. Yo lo había compartido, doctor. Un momentito, por favor. Nos acaba de comentar nuestra compañera que se le fue la luz en su casa, doctor. ¿Dónde está Adeli? ¿En qué lugar? Aquí en Cusco, doctor, pero no sé en qué parte. Qué raro. A ver, Marcos, Rafael, a ver, compartan. Sí, doctor. Un ratito, por favor. Listo. Continuamos entonces. Bien, entonces, las causas principales de alcoholosis respiratoria pueden agruparse en estimulación directa del centro respiratorio, puede ser ansiedad que genera hiperventilación, psicógena o voluntaria, una sepsis por gram negativos, un embarazo, una fiebre, hipertermia, enfermedades del sistema nervioso central, hemorragia subaracnoidea, meningocefalitis, tumores, traumas, por drogas y hormonas, salicilatos, progesterona, nicotina, catecolaminas, prostaglandinas, xantinas. Una enfermedad pulmonar, neumonía, asma, neumotórax, síndrome de distrés respiratorio, puede ser un embolismo pulmonar o una enfermedad pulmonar intersticial. Por hipoxia, una insuficiencia cardíaca, una anemia grave, a estar expuesto a grandes alturas, hipotensión, un fallo circulatorio grave, una enfermedad cardíaca cianótica o enfermedades pulmonares, y una miscelánea que se considera un fallo hepático, ventilación mecánica excesiva, una exposición al calor o una recuperación de acidosis metabólica, incluso de ejercicio. Siguiente, por favor. Ante una alcalosis respiratoria se desencadenan dos respuestas secundarias. Primero, el taponamiento intracelular. La hemoglobina, los fosfatos y las proteínas liberan hidrogeniones que se unen al bicarbonato. Ahora, ¿qué pasó ahora? Ahora,
No, ya que volví a entrar, disculpe. Ya. Entonces se unen al bicarbonato para formar ácido carbónico. Esta respuesta en la alcalosis aguda consigue disminuir 2.000 equivalentes por litro en el bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que descienden en la presión parcial de dióxido de carbono. En la respuesta renal esta es relevante en la alcalosis respiratoria crónica, ya que la respuesta tarda de 3 a 4 días en producirse y consiste en la disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato y la excreción urinaria de amonio y ácido estimulable. Como consecuencia, el bicarbonato disminuye 4.000 equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio que descienden en la presión parcial de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que en el caso de alcalosis respiratoria se puede observar taquipnia, un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso, parestesias, espasmos carpopedales y taquiarritmias. Siguiente, por favor. Bien. El diagnóstico es sencillo, se podría decir. Se miden por valores de gasometría arterial. Siempre habrá una causa subyacente que debe estudiarse y tratarse, ¿no? La causa de los factores etiológicos de los que mencionamos antes en esos cuadritos. Si se asocia a acidosis metabólica, como es en caso de la sepsis, la presión parcial de dióxido de carbono debe ser inferior a la esperada para el grado de acidosis. El gradiente alveolo arterial de oxígeno también es de utilidad en caso de sospecha de enfermedad pulmonar intrínseca. También deben medirse electrolitos de sodio, potasio, calcio y magnesio que pueden estar alterados y condicionar, ¿no?, el esquema terapéutico para el paciente. En cuanto al tratamiento, como ya les dije, se trata la causa subyacente y la causa principal que derivó esta alcalosis respiratoria. Y para esto es útil, es útil las formas psicógenas o las graves sin hipoxia. Se usan ansiolíticos o respirar en un sistema cerrado para aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no?, del aire inspirado. En cuanto a trastornos mixtos, las alteraciones en la concentración del bicarbonato o de la presión parcial de dióxido de carbono se acompañan con una respuesta compensadora de otro elemento. Si la compensación es adecuada o no, esto permite detectar si existe o no un segundo o tercer trastorno asociado. En lo que constituyen los trastornos mixtos, que son frecuentes dentro de la práctica clínica y que implican una mayor gravedad. Para detectar un trastorno mixto se deben tener en cuenta que una compensación no va a conseguir normalizar el pH, no va a normalizar, y la lectura sistemática de gasometría y del anión GAP que permite distinguir fácilmente, ¿no?, si existe o no un trastorno mixto. Las principales causas de los trastornos mixtos del equilibrio ácido-base, vamos a verlas en la siguiente tabla, que es la tabla 14, pero antes, de manera corta, el tratamiento depende y obviamente las acciones que se tomen para tratar esos trastornos mixtos dependen de la causa y del trastorno ácido-base predominante, siempre teniendo en cuenta las alteraciones de los electrolitos que mencionamos antes. Siguiente, por favor. Bien. Las principales causas de trastornos mixtos del equilibrio ácido-base, tenemos la acidosis metabólica y respiratoria, con una presión parcial de dióxido inadecuadamente elevada ante la disminución de bicarbonato, o un bicarbonato normal o disminuido ante la elevación de la presión parcial de dióxido y el pH es ácido. Tenemos edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, parada cardiorrespiratoria, una intoxicación por salicilatos en pacientes tratados con sedantes, sepsis o insuficiencia renal en patología pulmonar crónica, diarrea, puede ser una acidosis tubular renal también, complicada con paresia muscular e hipopotasemia. Tenemos acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, que tienen una presión parcial de dióxido de carbono inapropiadamente disminuida, conjunto ante la disminución del bicarbonato, o puede haber un bicarbonato normal aumentado ante el descenso de la PCO2
El pH puede estar normal, alto o bajo. Dentro de estas están toxicidad por salicilatos inicial, intoxicación etílica, una cetoacidosis con hiperventilación, una cirrosis hepática que desarrolla insuficiencia renal y sepsis. Tenemos a la alcohólisis metabólica y acidosis respiratoria con una PCO2 elevada por el aumento de bicarbonato, un bicarbonato excesivamente elevado ante el aumento de esta PCO2, y el pH puede ser normal, elevado o disminuido. Una patología respiratoria o alcoholosis metabólica crónica debido a tratamiento con diurético puede ser la causa. Esteroides, ventilación mecánica o antevómitos incoercibles. Tenemos una alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria con una PCO2 baja por el aumento de bicarbonato o el bicarbonato excesivamente elevado ante el descenso de la PCO2. Esto sucede en embarazadas con hipermesis gravídica, cirróticos con vómitos, en sonda nasogástrica, tratamiento diurético excesivo, hipopotasemia severa, pacientes con hemodiálisis que desarrollan alcalosis respiratoria. Y tenemos una acidosis metabólica con un GAP aumentado y alcalosis metabólica. Aquí se puede ver el aumento del anión GAP, siendo mayor de lo que disminuye el bicarbonato. Puede darse con vómitos, cetoacidosis diabética o alcohólica y vómitos más insuficiencia renal. Y por último, una acidosis metabólica hiperclorémica y acidosis metabólica con GAP aumentado. Ahí se ve el aumento del anión GAP, siendo menor de lo que disminuye el bicarbonato, al contrario a la penúltima mixta. Y esto se presenta con diarrea más shock circulatorio. Eso es todo, doctor. ¿Por qué lo cortaste tu bibliografía? A ver, el grupo panel que haya preguntas o no hay preguntas. Doctor, buenas noches. Sí, ahorita vamos a comenzar a preguntar, doctor, un ratito, por favor. Nos vamos a organizar para el orden, principalmente para preguntar. Ya. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿podría hacer un aporte? Soy del grupo panel. Ya. Doctor, he podido revisar una investigación que se hizo en Lima sobre la situación del estado de ácido base en pacientes incidentes a la emergencia de medicina del Hospital Cayetano Heredia y su asociación a la enfermedad de COVID. Entonces, esta investigación, realizada por Carolina Guzmán, Paola Yaguno, Mariana Lugo y Javier Ciesa, van a concluir en que los trastornos de ácido base que se presentan en la enfermedad de COVID van a ser muy diversos. Entre ellos, principalmente tenemos la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica y también trastornos mixtos. Esto se ha dado en un estudio de 150 pacientes hospitalizados y concluyen en que los trastornos ácidos base en el grupo de pacientes COVID va a ser muy variado. Todo esto debido a la genética del paciente, a la alimentación y a los factores como las infecciones o estilos de vida del paciente. Eso quería compartir, doctor. Ok, Lee. Ya, doctor, yo quería hacer una pregunta al grupo expositor. Mencionaron muchas cosas importantes, pero dentro de ellas yo quería preguntarles en relación a la ecuación, por ejemplo, ¿qué ecuación nos permite explicar las respuestas tanto fisiológicas y compensatorias cuando se produce una alteración de lo que es el equilibrio ácido-base, ¿no? Hay una ecuación muy importante, no sé si mis compañeros la pueden explicar. Sí, doctor. En este caso, la ecuación que se utiliza para explicar lo que son las respuestas fisiológicas compensatorias en el equilibrio ácido-base vendría a ser la ecuación de acción de masas, doctor. En este caso es derivada de la ecuación de Anderson-Hasselbalch, si mal no recuerdo. Y básicamente la ecuación consiste en que el hidrógeno se iguala a la presión parcial de dióxido de carbono sobre el bicarbonato, ¿no? Y eso se multiplica por 24.
en sí para responder a, a la alteración, ¿no? En este caso del equilibrio gaseoso. ¿Estás conforme, Miriam? ¿O quieres aportar? Ah, no, sí, doctor, sí, justo es esa ecuación, la ecuación de la acción de masas, ¿no? Que deriva principalmente de como lo que ha mencionado, de lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Bueno, hay que recordar que esta es una ecuación muy importante, ¿no? Tanto en el aspecto ¿no? Tanto fisiológico como patológico, ¿no? Ya que en la parte patológica mencionaba algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, decía que sería incorrecto referirse a una situación como una acidosis metabólica primaria que cursa con una alcalosis respiratoria secundaria, ¿no? Siempre y cuando podemos decir que un paciente sufre alcalosis respiratoria, ¿no? Pero esto no es lo mismo decir que un paciente sufre una hipoventilación patológica. Bueno, esto va a deberse a las diversas circunstancias que van a existir, ¿no? Y también hay que ver que no solo esta fórmula nos permite calcular ¿no? Lo que es las respuestas respiratorias, sino también hay otras tablas y otras fórmulas que nos van a ayudar a ver la función del grado de la acidosis metabólica, ¿no? En cada caso y en cada paciente. Eso sería, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién quiere opinar, aportar, Yo, comentar? doctor, doctor, buenas noches. Soy Delgado Álvarez Lince. Quisiera hacer una pequeña pregunta a mis compañeros expositores. En este caso, ¿cuáles podrían ser las causas, en este caso, por un desequilibrio aniónico? Ya está bien, ya sea por diabetes, alcohol o ayuliatos, y por último vendría a ser por alcohol metílico. Bien, señor Azalí. Sí, doctor, estoy presente. Sí, no, básicamente sería pues una de las causas es básicamente la concentración, ¿no? de cetonas en pacientes diabéticos, pacientes que consumen alcohol, que hacen ayunas, concentraciones altas de uremia, ¿no? Puede ser falla renal, salicilatos, tenemos por ejemplo la aspirina, el alcohol metílico, pacientes que tienen intoxicación, ¿no? Por metanol. También faltaría en este caso intoxicación por ácido, ¿no? En este caso, por ejemplo, el paraldehído. Bueno, eso sería tú, pero sí, la respuesta estaría también acertada. Gracias. A ver, voy a proyectar mi pantalla, ¿eh? El resto del salón, ¿entendieron bien la exposición? ¿Está claro? Doctor, los del grupo panel aún tenemos preguntas. Ahí, pregunta antes que empiece a cortar. Ya, quería preguntar, ¿cuál es la alteración ácido base más frecuente en pacientes que tienen cirrosis? Ok, doctor. En cuanto a esta pregunta, la respuesta sería la alcalosis respiratoria, alteración ácido base en pacientes con enfermedad hepática grave. ¿Así has leído, Axel? Sí, doctor. Es que los pacientes que tienen, por eso podemos encontrar.
Entonces, sí estoy de acuerdo con la respuesta. Ven mi pantalla, ¿no? Pues estamos hablando de trastornos ácido base, ¿no es cierto? Pues para entender problemas ácido básicos, primero hay que saber por qué se produce un ácido, por qué se produce una base, lo han explicado, ¿no? Es donación o captación de hidrogeniones, ¿ya? Y en eso fundamentalmente interviene pues, la forma de Henderson, que es el base. Ahí interviene eso. O sea, cómo se empieza a formar, cómo se empieza a disociar, ¿no? Cada sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es un pK? ¿Quién me dice que es un pK? Piruvato, doctor, PK. Piruvato, no. El pK es la constante de disociación de una sustancia. Ellos lo han hecho en bioquímica, en fisicoquímica. Han llevado todo lo que son disociación de sustancias. Ese es el pK. ¿Ya? Entonces, el pH no 40, ¿no? 7.40, ¿no? Decimos más menos 0.4, ¿no? O sea, por encima de 7.44, ¿ya? Y por debajo de 7.36. Si está por encima de 7.44, estoy hablando de una alcalosis. Por debajo de 7.36 estoy hablando de una acidosis. ¿Estamos? Entonces, este más o menos es el rango donde debe estar el pH, ¿no? Se sale de ese promedio y ya estamos entrando en un trastorno, ya sea acidótico o alcalótico. ¿Ya? Grupo expositor, grupo panel. Hola, ¿están allí? Doctor, 35 o 45 milímetros de mercurio. Ya. Está en 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Que le voy a sumar más o menos 4. ¿Ya? Si está mayor a 44 o está menor a 36. Si está mayor a 44, ¿cómo le llamo?
¿no? Si está mayor a 44 el PCO2, ¿qué es? ¿Qué sería? Una acidosis respiratoria, doctor. Ya, sería una acidosis. Si está menor a 36, una alcalosis. El bicarbonato, si está mayor a 26, Acidosis, doctor. ya. Si está menor a 22, Alcalosis. está al revés, ¿eh? Si está subiendo el bicarbonato, ¿qué pasa? Se alcaliza, doctor, si sube. Voy a borrar esto para continuar, ¿eh? Entonces, el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Si el hidrogenión empieza a subir, ¿ya? Entonces el pH va a empezar a bajar. ¿Ya? Si el hidrogenión empieza a disminuir, el pH va a empezar a subir. Es inversamente, es matemática simple, aritmética simple. ¿Ya? Ahora, el pH este pH es igual a un pK que hemos visto, ¿no? La constante de disociación, ¿no? Entonces, acá tenemos un pK, la constante de disociación, ¿no? Tenemos la concentración de que del bicarbonato. Tenemos la concentración de la presión parcial del CO2. ¿No? Entonces, ¿qué pasa acá? Si el bicarbonato empieza a subir, el pH va a empezar a subir. Si el bicarbonato empieza a caer, el pH va a empezar a caer. Si el PCO2 empieza a subir, el pH empieza a bajar. ¿Ya? Si el bicarbonato empieza a caer, el pH va a empezar a subir. O sea, ese es el juego. Eso es lo que pasa en el organismo. Entonces, si el bicarbonato, por ejemplo, está empezando a caer, ¿ya? Entonces, estoy frente a va a caer el pH, empezar a caer el pH. Estoy frente a una acidosis metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque el bicarbonato se elimina por las vías digestivas, por el riñón, por toda esa parte, por eso es metabólica. Mientras el PCO2, ¿por dónde se elimina? Por los pulmones, ¿no? Por ahí se va a eliminar por los pulmones. Este es más metabólico, por la vía digestiva, ¿no? Por la vía digestiva. ¿No? Por eso se llama metabólica y el otro es respiratorio. ¿Están ubicándose? Sí, doctor. Si no hablan, están dormidos. Eso no voy a repetir. Entonces, cuando el bicarbonato empieza a caer, va a caer el pH. Entonces estoy frente a una acidosis metabólica, ¿no? Una acidosis metabólica. Entonces, cuando se produce una acidosis metabólica, se empieza a caer el pH, empezando a caer más el pH,
Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien tiene que subir ese pH. ¿Ya? ¿Quién va a subir ese pH? Este de acá. O sea, si el riñón está perdiendo mucho bicarbonato, tiene que actuar el otro. Este componente de acá tiene que actuar para que la balanza se empiece a equilibrar. Entonces, para que yo quiero subir ese pH que está empezando a caer por la acidosis metabólica, entonces tiene que actuar el pulmón. Entonces va a tener que subir el pH. Para subir el pH, ¿qué tiene que hacer? Tiene que caer, tiene que barrer el PCO2. ¿Cómo voy a barrer? Va a empezar a hiperventilar el pulmón. El paciente empieza, en la acidosis ustedes van a ver, el paciente empieza a hiperventilar. ¿Por qué está hiperventilando? Porque está tratando de compensar esa caída. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, doctor. ¿Qué pasa, por ejemplo? Al revés. Si estoy frente a una alcalosis metabólica, quiere decir que está pasando, ¿no? Está subiendo mi bicarbonato. Este está empezando a subir. Entonces va a subir también mi pH. Entonces el opuesto tiene que tratar de compensar esa subida, tratar de llevarle ese pH a la normalidad. Entonces, ¿quién me va a bajar ese pH? Este que está acá. ¿Y quién actúa ahí? El PCO2. Tiene que concentrar el PCO2. Entonces entra en periodos de apnea el paciente, ¿no? Se queda ahí. Otra vez empieza a respirar. Porque está tratando de compensar. Tiene que retener el CO2, acumular el CO2, para tratar de subir ese pH y llevarle al equilibrio esa ecuación. ¿Entienden? Sí, doctor. Ya. Ahora, lo mismo pasa con la respiración. Si el PCO2 empieza a subir, va a empezar a caer el pH inversamente proporcional. Cuando sube el PCO2, va a ser una alcalosis respiratoria. Porque estoy hiperventilando. ¿Quién va a tratar de compensar? Va a ser el bicarbonato. El bicarbonato va a ser lo inverso a lo que está pasando con el pH. Entonces, es un juego de flechitas nada más para ver qué es lo que está pasando en cada uno de estos, de este problema, de este trastorno ácido-base. Entonces, cuando eso trata de compensar, uno está en este rango. Lo que estoy diciendo, en este rango está jugándose el pH, ¿no? Entre 7.44, en ese rango está jugando. El PCO2 también está en ese rango, está jugándose. El bicarbonato está jugando en este rango también. Entonces está tratando de compensar. El otro entra a compensar, ya sea el pulmón o el riñón, dependiendo de quién entra a compensar ese pH. Cuando se sale de este rango de compensación, entonces hablamos ya de trastorno mixto, o sea, trata de salir de este rango, sobrepasa, entonces entramos a un trastorno ya mixto. Salió de la compensación. Imagínense que estoy frente a una acidosis metabólica, está cayendo mi pH, está cayendo mi bicarbonato. Pues alguien tiene que subir ese pH, ¿no es cierto? ¿Hemos dicho? ¿Quién lo sube? Si estoy frente a una acidosis metabólica. Alcalosis respiratoria. Claro, tiene que haber una alcalosis respiratoria para tratar de compensar. Entonces va a producir una alcalosis respiratoria, pero sale del rango de compensación, entra un trastorno mixto. Entonces hay doble trastorno. Eso es lo que tienen que entender.
sea, este juego de flechita que les estoy mostrando, tienen que entender eso. O sea, es algo, o sea, los estudios son algo sencillo, para niños de primaria y para que entiendan. Si esto ya no aprenden, ya nadie más les va a explicar esta parte. Entonces, toda la exposición que están hablando ahí se basa a este juego de compensación del pH, la concentración de hidrogenión, la concentración del bicarbonato, la concentración del PCO2. ¿Qué está pasando, no? Entonces, ahí empezamos a sacar cómo está el anion gap. Entonces, sumo todos los positivos menos los negativos. El rango del anion gap debe estar entre 10 más menos 2. En ese rango debe estar jugando, ¿no? Entonces, voy jugando con mis flechitas, mis siglas, mis compensaciones y voy viendo si estoy en un trastorno de compensación, está compensando bien, o estoy en un trastorno ya mixto. ¿Ya? ¿Han leído la teoría de Stewart? El grupo expositor, el grupo panel. Si no me equivoco, va a proponer que... ¿Están ahí, chicos, o no? No, doctor. Pues la teoría de Stewart, ¿qué dice, no? De trastorno ácido básico. Si bien Henderson Hesselbach dice que hay un trastorno de bicarbonato, PCO2, de la concentración de hidrogeniones, que del pK y todo eso habla, entonces Stewart lo refuta a Henderson Hesselbach. Stewart dice, no solo es eso, hay otros ácidos que intervienen en la compensación. Hay otras bases que intervienen en la compensación, ¿no? Como ustedes han visto, hay otros mecanismos cuando se altera el equilibrio ácido-base. Primero hay un mecanismo intracelular, la célula empieza a compensar internamente. Luego sale el extracelular y se empieza a compensar ahí. Actúa la albúmina, las proteínas, la hemoglobina, los fosfatos. Actúan otras sustancias que tratan de compensar, como va a ver, tratar de regular. Entonces, Stewart dice, no solamente es hablar del pH, el hidrogenio, hablar del bicarbonato y hablar del PCO2, ¿no? Entonces, existen otros mecanismos de compensación que se tienen que considerar. Entonces, que esa ecuación no es tan exacta para poder decir que solamente son estos. Hay que pensar en otros mecanismos también. Es lo que dice Stewart, ¿no? Yo pensé que iban a hablar de Stewart, después, pero no leí, creo, nada. Entonces, para que entiendan, ese mecanismo ácido básico, hay otras sustancias más que están interviniendo. Pero lo más sencillo, lo más entendible, lo más comprensible, lo más práctico, es lo que les estoy mostrando en la pizarra. Entonces, eso tienen que usar en el examen para poder resolver estos problemas. ¿Ya? Está bien, doctor. Cuando ustedes presentan vuestros seminarios, ustedes deben pasarme antes vuestra exposición. O sea, la monografía y después la diapositiva, para yo revisar qué han leído, cómo han preparado vuestro trabajo. Porque si me pasan al último, ya no sé, ya no puedo corregirles ni decirles esto, hagan, revisen esto. ¿Mm? En el Telegram les mandé un librito del Pocket de medicina. ¿Lo revisaron ese Pocket? Tuli, que te gusta revisar, ¿revisaste o no? Miren, revisen el Pocket de medicina interna. ¿Ya? La parte donde están los electrolitos. Ahí está justo hablando de estas formas de Henderson Hesselbach y los mecanismos de compensación, ¿no? En los casos agudos, en los casos crónicos. Es un cuadrito chiquitos, un cuadrito bien pequeñito está ahí.
y resumido. Por eso se llama Pocket. Nosotros antes lo llamamos, y eso ustedes me decían, le llamamos el mataburro, ¿no? Es Pocket, en su resumen serían los mataburros. Lo teníamos en la palma de la mano, pues es mataburros, ¿no? Para cualquier emergencia. Ahora está digitalizado el Pocket. Y el Pocket es la última versión, que estamos en la 7ª edición del Pocket. Ahí está todo medicina interna. Está nefro, está cardio, está gastro, está hemato, está infecto, está varios. Reumato, todo está resumido en ese Pocket. ¿No? Tienen que leer, chicas, ¿no? No lo guarden esos libros para leer. ¿Ya? A ver, en este momento tenemos. ¿Dónde está esto? ¿Con qué nombre está el grupo, Iván? ¿En el Telegram? Ya, teoría de medicina interna. Ya, ¿les llegó? El que les envié es la 6ª edición y la 5ª edición. La 5ª edición está en español, la 6ª en inglés. ¿Ya? Es un resumen de todo lo que es medicina interna en ese Pocket. O sea, está la esencia, o sea, la carnecita que le llamamos, ¿no? De cada curso está ahí. ¿Ya? Revísenlo y léanlo, chicos. Sí, calculadora se permite, pero menos celular. Son 30 preguntas en 1 hora. Y saben que va a ser presencial, ¿no es cierto?